Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos guíe y que podamos conocer la verdad para que podamos, Señor, llegar a ser completamente libres y en esa libertad, Señor, poder conocerte a ti y adorarte por siempre. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Bueno, mire, yo quiero, hermanos, que de alguna manera nosotros comprendamos algunas situaciones. Yo sé, hermano, que el tema que anuncié por los medios que el Señor me permite, ¿verdad? Es un poco difícil de tratarlo. Y digo que es un poco difícil porque es delicado. Es un tema delicado, pero hermanos, no me va a dejar usted mentir que así como es delicado, también es algo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Es alarmante, hermanos, cómo muchos, incluso hijos de Dios, pastores, siervos, ministros, se están suicidando. Tremendo, hermano. Y el martes pasado nosotros tuvimos en la casa pues el estudio que siempre tenemos, y aunque después tal vez puedes decirles que estamos en la predicación, por favor, con autoridad en el nombre de Jesús. Entonces quiero, hermanos, qué tremendo, hermano, el enemigo. Mire, el martes pasado nosotros estábamos platicando sobre la prueba de Filemón. Gracias. La prueba de Filemón. Y cuando estábamos conviviendo, hermanos, siempre nos quedamos platicando y saltó el tema de el suicidio. Y sinceramente, hermanos, el Señor me puso en mi corazón indagar, estudiar sobre este tema, y de veras, hermano, me quedé un poquito alarmado, porque como les vengo diciendo, es un asunto, hermanos, que nosotros estamos viviendo, no solo afuera con la gente que no conoce del Señor, sino que adentro de la misma iglesia, hijos de Dios, vuelvo y les repito, se están suicidando, ministros, pastores. Y entonces, pero con la ayuda del Señor, hermano, nosotros vamos a aprender ahora qué es el suicidio, qué nos dice la Biblia al respecto y cómo podemos evitarlo. Porque necesitamos nosotros comprender esas situaciones. Le quiero dar un poquito de información, no se me vaya a aburrir, pero de ahí vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Pero mire, suicidio lo que significa es acción de suicidarse. Y cuando hablamos de suicidarse, hablamos de quitarse la vida voluntariamente. Es decir, una persona comete suicidio cuando no le quitan a él la vida, sino él se la quita por su cuenta, por cualquier medio. Pero también hay otro término que es homicidio, que también es muerte, pero es causada por una persona a otra. Es decir, que una persona mata a otra persona, pero no necesariamente premeditadamente, que valga la redundancia. O sea, el homicidio es cuando una persona mata a otra persona, pero no lo hace porque lo planeó, sino que de repente van caminando y tal vez tienen un altercado y boom, de repente uno mata al otro. No lo planeó, pero igualmente es una muerte, es un homicidio. Se va a tribunales ese caso, esa situación. Pero hay una tercera cosa que es el asesinato. Y el asesinato también es muerte a otra persona, pero el asesino sí planea cómo matar a la persona. Algo así como Caín, que Caín planeó. Caín no cometió homicidio, sino Caín lo que cometió fue un asesinato, porque él planeó cómo matar a Abel. Un homicidio es alguien que va tal vez a 100 millas por hora, en donde tiene que ir a 65.
va a 100 millas, claro, él ya lleva de alguna forma, ya va violando la ley. Pero una de esas se le cruza a una persona y lo mata, es un homicidio. Va a tener su pago porque cometió una muerte, pero él no lo pensó, él no lo planeó. Pero el suicidio, lo que nos compete ahora y queremos entrar en detalle, es cuando una persona voluntariamente se quita la vida. Ahora, mire estos datos. El suicidio es responsable de 800,000 muertes al año. Es decir que 800,000 personas se están matando al año en todo el mundo. El 30% de los suicidios en el mundo se cometen mediante envenenamientos con pesticidas, ahorcamientos o con armas de fuego. Esta es una información que se escribió el 9 de septiembre del 2014, el año pasado, hace 6, 7 meses. Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ahora mire, hay estimaciones de la referida institución, es decir, la institución de donde yo copié esto, que cada día hay un promedio de casi 3,000 personas que ponen fin a su vida. Es decir, que diariamente 3,000 personas se están matando. Eso lo que significa es que 20 personas intentan 20 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Fíjese nomás. Ahora, eso quiere decir que cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. Si usted se recuerda, en algún momento yo le di el dato que cada segundo están naciendo 5. Están naciendo 3 y están naciendo 5 y se están muriendo 3. Ese dato yo se lo di en alguna de las prédicas. Es decir, están naciendo 5 y se están muriendo 3. Pero de esas 3 muertes que se están dando cada segundo en todo el mundo, 40, se puede decir que cada 40 segundos se está quitando la vida de una persona. Ok, si multiplicamos 3 por 40 son 120. De 120 personas que se están muriendo en los 40 segundos, una persona se está suicidando. Sí, más o menos me está entendiendo, ¿verdad? Mire lo tremendo que es esto. Un informe de la OMS, que recoge datos de los últimos 10 años, destaca que el suicidio es un problema mundial, que cada año es responsable de 800,000 muertes. Bueno, eso ya lo miramos. ¿Cuáles son los métodos más comunes que usan para suicidarse? Entre los métodos principales están los pesticidas, medicamentos, líquidos químicos, y se estima que el 30% de los suicidios en el mundo se cometen mediante envenenamientos con pesticidas. Esto está pasando, hermano, es una realidad que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el perfil de un suicida? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo se miran? Bueno, las características de un suicida varían según la función de la renta del país. Digamos, en los países más ricos, el número de hombres que decide terminar con su vida es 3 veces mayor que el de las mujeres. Pero el de los medianos y bajos recursos, este radio es mucho menor. Déjeme ver. El patrón sigue variando a nivel mundial. Las muertes por suicidio son mayores en el norte de Europa que en los países mediterráneos. Según el informe de la OMS, detalla que detrás del suicidio en los países de altos ingresos están en un 90% de las ocasiones. Existen planes de acción frente al suicidio. Se reparten así. Hay 18 países en África, 17 en América, 11 en la región del Mediterráneo, 26 en Europa, 7 en el suroeste asiático y 11 en el Pacífico. Para poner cifras, digamos en Lituania es el país que tiene la tasa de suicidios más altas del mundo. 61.3% de cada 100,000 habitantes. Es decir, 63 personas de 100,000 habitantes están suicidando en Lituania. Por ejemplo, en Rusia, de 100,000 habitantes, el 53%.
Vamos a ver si miramos algunos otros países acá. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un índice de 17% cada 100,000 habitantes. Y Canadá 17.3 también. En cuanto a América Latina, entre los países con más suicidios están Chile, Uruguay. Este es un mal, hermano. Este es un mal que se está dando en todo el mundo. Yo puse aquí unos datos importantes. Por ejemplo, el National Institute of Mental Health dice que hay 3,000 suicidios diarios en el mundo. En México se quitan la vida 16 cada día. Estos son datos científicos. No nos estamos inventando. El suicidio en los Estados Unidos de América es cerca de 30,000 personas mueren en el año. El suicidio en Estados Unidos es de 30,000 al año. El suicidio es trágico, pero a menudo se puede prevenir. Este es el problema en Estados Unidos. ¿Quiénes corren riesgo de suicidarse? Bueno, el suicidio no discrimina. Las personas de todos los sexos, edades, origen étnico, etcétera. ¿Quién está propenso a suicidarse en todo el mundo? Que es algo que está pasando. Los que tienen depresión. Una persona que tiene depresión puede llegar a suicidarse. Una persona que ha tenido un intento de suicidio previo, obviamente va a intentarlo una segunda vez. Si tal vez en la familia hay trastornos mentales o hay abuso de sustancias, drogas, etcétera, está propenso a suicidarse. También en la historia familiar, si alguien se ha suicidado, pues también existe el riesgo. Hay 8. Está violencia familiar. Si hay violencia familiar, hay riesgo de suicidio. Mire, si ponemos nosotros a ver todas estas cosas en detalle, para evitarlas, para evitar el suicidio, tendríamos que contrarrestar esto: depresión, intento de suicidio, violencia, el poseer una pistola, armas de fuego en el hogar. Eso también. ¿Para qué puede tener un arma uno? Alguien puede decir, no, pero es que a mí me gusta la cacería. Sí, pero a él, pero ¿y al otro? Entonces, estos son, por decirlo así, cosas que pueden ayudar a alguien a suicidarse. Déjeme, voy a pasar esto, voy a pasar esto. Ahora, mire, en vista de todo esto, porque hay mucha información, hermano, del suicidio. Es algo que estamos viviendo, o sea que no es algo de que va a pasar allá de vez en cuando, va una vez al mes. No, si no es algo, ya miramos las estadísticas que nosotros estamos viviendo aquí y ahora. Y tenemos que ponerle cuidado. Ahora, yo me fui a la Biblia, porque en la Biblia también hay casos de gente que se suicidó. Entonces, hombres que se suicidaron, por ejemplo, que la Biblia menciona. Y aquí es donde de alguna manera vamos a empezar a ver la palabra y vamos a empezar a ver cómo el Señor nos puede ayudar a no cometer semejante locura, semejante pecado, semejante acto. Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel, su nombre lo que significa es un hermano insensato. Era gilonita, era abuelo de Betsabé. ¿Se acuerda quién era Betsabé, verdad? La mujer de David. Bueno, primero Betsabé era mujer de Urías. De ahí pues David se casó con ella. Pero Ahitofel entonces era abuelo de Betsabé y era un hombre que el rey David usaba como consejero en el reino. Pero no solo para asuntos del reino, sino para asuntos de él mismo. Digamos, era un hijo de Dios. Ahitofel era un hombre que Dios usaba como profeta, como consejero, como vidente. Hermano, era un hombre que estaba en el reino, pero no como, y no tengo nada, de verdad, contra el oficio de barrer, pero Ahitofel no estaba barriendo. El puesto de Ahitofel era un hombre que era respetado. Pero fíjese que llegó un momento en que cometió un error. Bueno, cometió muchos, pero uno de los errores que cometió
es que este Aitofel, aunque era consejero del rey David, le daba palabra al rey David a tal grado que lo que él decía era como que si Dios mismo hablara. Llegó un momento en que se puso en contra de David y le empezó a aconsejar a su hijo Absalón cosas, hermano, que iban a perjudicar no solo a David, el padre de Absalón, sino al reino entero. Seguramente el diablo se le metió. Seguramente, hermano, el diablo empezó a usarlo para ver cómo dañaba al rey David y al reino. Pero mire, se aceptaba la palabra de Aitofel como la palabra de Dios mismo, pero el problema que le estoy contando es que se unió a la rebelión de Absalón y le aconsejó que cohabitara en público con las concubinas de David y que lanzara de inmediato un ataque contra el rey. Es decir, hubieron dos cosas de peso, dos cosas, hermano, hubieron muchas, pero dos que incluso ahí están en la Biblia. Las podemos ver en 2 Samuel 15, 12 al 34, en 2 Samuel 16, 15 al 23, en 2 Samuel 17, 1 al 23, 23, 34. Ahí podemos entender cómo este Aitofel se desvió del privilegio que primariamente Dios le había dado. Dios levantó, otra vez, mire, Dios levantó a Aitofel para que fuera consejero del rey David, para que fuera bendición para el rey David y para el pueblo de Israel. Pero en algún momento, como hijo de Dios, es que mire, hermano, Aitofel no era un impío, Aitofel no era un pecador, era alguien, pongámoslo de esta manera, era cristiano. Aitofel conocía la palabra, Aitofel oraba, ayunaba, cantaba, predicaba. Pero en un momento se descuidó y se le metió el diablo, hermano, y se puso en contra de todo lo de Dios. Entonces empezó a aconsejar a Absalón, que era el hijo de David, lo empezó a aconsejar para que se pusiera en contra de David. Es más, le dijo: mira, Absalón, tú estás joven, tú eres más fuerte, tú puedes incluso llegar a ser más sabio que tu padre. ¿Por qué no derrocas a David, tu padre, y te pones tú como rey? Es más, le dijo que se metiera con las concubinas de su padre. En 2 de Samuel 16, 20 al 21, entonces dijo Absalón a Aitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. El hijo le pide consejo a Aitofel, porque él era el consejero, ya lo miramos. Aitofel le dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Mire el consejito que le da Aitofel a Absalón. En vez de decirle a Aitofel: mira, Absalón, no, él es tu papá, él es el rey, él es el ungido de Dios. Además, yo como profeta le estoy sirviendo a Dios, dando buenas noticias, bendiciendo al pueblo. No, yo no voy a maldecirlo. Hubiera aconsejado bien a Absalón. Pero viene Aitofel y le dice: ¿sabes qué? Fornica con las mujeres de tu padre y hazlo públicamente. Y después que hagas eso, entonces el pueblo va a decir: miren qué poderoso se volvió Absalón, que ahora está hasta haciendo uso de lo que le pertenece al padre. Entonces pusieron, dice el versículo 22 y 23 de 2 Samuel, después que Aitofel le dio el consejo a Absalón de que se metiera con las concubinas de David, dice el versículo 22 y 23 que efectivamente pusieron a Absalón una tienda en el terrado, y se llegó Absalón a todas las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios.
Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces aquí, este fue el primer consejo que Aitofel le dio a Absalón en contra de David. Este consejo, de alguna manera, Dios lo permitió. El primer consejo Dios lo permitió. Una, porque si usted se recuerda, cuando David pecó a escondidas con Betsabé, aquel profeta le vino a decir a David: por cuanto tú hiciste esto en oculto, el Señor te va a castigar. Y la venganza que va a hacer sobre ti va a ser en público. Hasta cierto punto el Señor permite esto de Absalón como para cumplir lo que Dios había dicho. Pero el segundo consejo que Aitofel dio es que, bueno, aquí me adelanté un poquito, pero el segundo consejo era que se ganara al pueblo y que derrocaran a David. Qué tremendo. Pero ya eso ya no se dio. Entonces, como ese consejo, ese segundo consejo no se dio, mire lo que dice primero de Samuel 17:23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, es decir, el segundo, porque el primero ya vimos que sí se dio, que se metió con las concubinas, pero el segundo consejo era que derrocara a David el reino y que él se pusiera como rey. Mira, hermano, por poco lo logra, porque dice la Biblia que por 4 años Absalón se ponía a la puerta y toda la gente que venía le aconsejaba, no dejaba que llegara David, sino que él los aconsejaba y se los ganaba. Por 4 años, entonces por poco logra el segundo consejo. Pero dice ahí en el versículo 23 del capítulo 17 de 1 Samuel, que viendo Aitofel que este consejo, es decir, el de derrocar a David, no se había seguido a cabo, no se había cumplido, dice que enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Entonces este Aitofel, al ver que no se había hecho lo que él había dicho, que no se había dicho, que no se había hecho lo que él había querido incluso, entonces fue y se ahorcó, se suicidó. Ahora, entonces yo aquí saco muchas verdades. Lo que le pasó a Aitofel es que se frustró. ¿Qué lo llevó a que se ahorcara? Era un hombre que no le faltaba nada. Era un hombre que tenía una posición de parte de Dios, pero por su pecado fue confundido en su mente y en su corazón, dando consejos equivocados. Y cuando él se confunde y da un consejo y Dios no permite que lo que él le estaba diciendo se cumpliera, entonces se frustró. Entonces fíjese, hermano, que una de las razones por la que mucha gente se está quitando la vida, ¿se acuerda toda la estadística que miramos, las 800,000 personas por año que se están suicidando? Una de las cosas por las que esas personas se están suicidando y se van a suicidar es porque hay frustración. ¿Pero qué es frustración? Viene del latín frustratio, que es la acción y efecto de frustrar, es decir, dejar sin efecto o malograr un intento. La frustración se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo pretendido. Caprichos. ¿Por qué la gente se puede frustrar? Porque no se cumplan sus caprichos. La frustración es un síndrome que presenta síntomas diversos. De todas formas, estos síntomas están todos vinculados a la desintegración emocional que se vive en diferentes niveles y con múltiples causas y consecuencias. El impacto de la frustración sobre el sujeto varía de acuerdo a la personalidad y a diversas variables que son difíciles de controlar. El problema de la frustración es cuando hay una desintegración emocional. ¿Cómo viene una desintegración emocional? Cuando uno tiene un capricho y ese capricho no se llega a cumplir.
Entonces, mire, hermano, entre paréntesis, cuando nosotros queramos algo y no se dé, no nos preocupemos. Porque a veces hay cosas que nosotros queremos. Se lo voy a poner en buen mexicano. A veces queremos que solo nuestros chicharrones truenen. Y a veces eso no se va a dar. Y como a veces no se da, puede venir la frustración, la desintegración emocional. Y muchos, por darle lugar a la frustración, entonces han llegado al suicidio. Entonces, mire, hermano, qué tremendo, porque las emociones están en el alma. Todas las emociones están en el alma. Digamos, una de las emociones es el miedo. Y el miedo es anticipar algo que va a suceder en el futuro y buscar cómo prepararse para poder enfrentarlo. Entonces hay gente que se suicida por miedo. Es decir, hay un problema en su alma. Primero quiso hacer algo, pero no se llevó a cabo. Entonces, como no se llevó a cabo, entonces dice, no, pues nadie me quiere. Todos me dicen que soy un cochinito. ¿Verdad? Pero hay otros que tienen miedo. Y el miedo los lleva al suicidio. ¿Qué es miedo? Es anticipar algo que va a suceder en el futuro. Ni siquiera ha pasado, pero ya la persona, hermano, tiene miedo. ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Cosas del futuro. Esto lleva al suicidio de la gente, el miedo. Otra emoción, la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? La ansiedad es las personas que padecen ansiedad y siempre están esperando que lo peor ocurra acerca de su salud, en el dinero, en la familia, en el trabajo, en los negocios y en los temas que le suceden diariamente. ¿Y qué va a pasar con mi salud? ¿Y qué va a pasar con mi vejez? Ya estoy grande. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya me voy a quedar solo. ¿Y qué tal si me quitan el trabajo? ¿Y qué tal si pierdo dinero? ¿Y qué tal si no me vienen a visitar? ¿Qué tal si mis padres no me hablan, o mis hijos? O sea, todo eso es ansiedad. Hay gente que se está suicidando por la ansiedad. Siempre están esperando que lo peor les pueda suceder en el futuro, porque tal vez miran algo anormal. Están acostumbrados. Por eso es importante ponerle cuidado a los caprichos que nosotros tengamos y a los deseos. Imagínense usted una persona que está acostumbrada a recibir un cheque cada 8 días o cada 15, lo está recibiendo. De repente no lo recibe, puede tener esta ansiedad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, voy a perder esto. Ansiedad. Y por eso mucha gente se ha llegado a matar. Entonces vamos entendiendo de alguna manera que hay suicidios, pero a veces uno juzga. A veces uno dice, está loco, ¿por qué se está quitando la vida? ¿No será que tenía miedo? ¿No será que tenía ansiedad? Eso está en las emociones. Otra emoción es la rabia y el enojo. Esta es una emoción que surge cuando los principios que consideramos importantes de nuestra vida han sido violados por alguien, inclusive por nosotros mismos. A veces nosotros esa es otra cosa, no nos salen las cosas como nosotros queremos y nos enojamos, nos da rabia. Hay gente que, imagínense usted que alguien, un negociante, tiene, le voy a poner ejemplos, digamos tiene $10,000 en el banco y dice, bueno, voy a poner mi tiendita, y hace todo su plan. Y tal vez esos $10,000 los ha estado ahorrando por unos 6 meses, o 1 año, 2 años, 10 años. Entonces dice, bueno, he trabajado 10 años de mi vida y tengo un ahorrito, voy a poner mi tienda. Pero de repente saca todos sus ahorros e invierte y lo pierde todo. Entonces no le salió a él las cosas como él esperaba y le da rabia y le da enojo.
Hay gente que se ha llegado a suicidar porque como no le salieron las cosas como él quería, entonces le dio rabia y se enojó. Ahora, y es que aquí voy yo rápido, aquí le estoy dando yo información. Pero esta rabia y este enojo puede ser contra el prójimo o puede ser contra mí. Pero esa es una causa. Es una emoción, por esa emoción. Hay otra emoción que lleva a la gente a suicidarse, que es la culpa. Y la culpa es la que sentimos que hemos violado algo y que tenemos que buscar la forma de repararlo. A veces personas cometen errores y hermano, y se culpan tanto que se cierra, como decía mi abuela, se ahogan en un vaso de agua. La culpa, hermano, es terrible. Estos son temas que nosotros deberíamos de tratar uno a uno. Algún día lo vamos a tratar con el Señor. El miedo, eso es un tema, hermano. Es solo un tema. La ansiedad es solo un tema. La rabia es un tema. El enojo solo es un tema. La culpa. Hay gente que por la culpa se suicida. El resentimiento es otra emoción que lleva a la gente a suicidarse. El resentimiento es una emoción de rabia que sentimos como resultado de que nos ha hecho algo malo, ya sea en el plano real o imaginario. Hay gente que lo maldijeron con palabras y está resentida. Dice, algún día lo voy a ver y lo voy a matar. Y está con eso y tal vez nunca lo ha podido encontrar, pero tiene ese resentimiento. Algunos otros tienen resentimiento contra los padres. Bueno, pero por esto hay mucha gente que se llega a suicidar. La envidia es otra emoción que lleva a la gente a suicidarse. La vergüenza. Bueno, ¿qué pasó con Aitofel? ¿Por qué él se llegó a suicidar? La depresión es otra causa que lo llega a suicidar. El amor. Hay jóvenes que se están suicidando porque la muchacha que quieren no les tira balón. Se suicidan. Todos esos son casos, hermano, que hay que verlos detalladamente. Los celos. Entonces, mire, aquí yo voy a empezar a predicar. Ya les adelanté algo de Aitofel. Pero mire, entonces Aitofel seguramente que lo invadió esta emoción, fue y se suicidó. ¿Cuál emoción? ¿Cuál emoción lo invadió a él? La rabia y el enojo. ¿Por qué Aitofel se enojó? ¿Por qué Aitofel se suicidó? Porque se enojó. ¿Qué es el enojo? Dijimos que es una emoción que surge cuando los principios que consideramos importantes de nuestra vida han sido violados por alguien, inclusive por nosotros mismos. Mire, imagínese usted, Aitofel estaba aquí, en lo alto, y él da un consejo y dice que se haga así. Yo soy profeta de Dios y así se va a hacer, y no se hace lo que dice. Le dio una rabia, le dio un enojo. Entonces fue y se suicidó. Entonces mire, hermano, te dije que iba a empezar a predicar. La Biblia dice, airados, pero no pequéis. El problema está que a veces nosotros nos enojamos, hermano, por caprichos, por cosas que nosotros queremos hacer y tal vez no se van a llegar a cumplir. Mire, hermano, nosotros como esposos somos cabezas, pero no necesariamente se va a hacer todo lo que nosotros decimos. Lo siento mucho. Y mire que yo soy hombre y soy cabeza de hogar y tengo esposa y tengo hijos. No se va a llevar a cabo siempre lo que nosotros decimos. Pero como hay una cultura mala que tenemos, que es machista, y que a ley se tiene que hacer lo que nosotros decimos, y que nosotros somos los hombres y punto. Entonces, hermano, cuando no se hace algo, nosotros nos podemos enojar.
Sí, es que no se hizo como yo quería. Pero ¿y por qué? Pero si la mujer también tiene voto. ¿Acaso no dice la Biblia que, claro, la mujer se sujete a su marido? Pero ¿acaso no dice también la Biblia que ni el hombre ni la mujer, o sea que ni la mujer es menos, ni el hombre tampoco? Entonces fíjense que aquí nosotros podemos hablar muchas cosas. Porque a veces incluso nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, salgámonos de la familia, solo era un chubasquito nada más. Imagínense, a veces nosotros estamos diciendo, Señor, yo quiero tal cosa, y el Señor no nos la da. Y nos enojamos, y bueno, Señor, ¿y por qué no? Si yo soy tu hijo, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo doy primicias. Sí, hermano, hacemos una gran lista. Y nos enojamos, y nos enrabietamos. Ahora, tal vez no vamos a llegar a suicidarnos en el momentito, pero sí nos vamos a encaminar ahí cuando ya empezamos a decir, pues como Dios a mí no me responde, entonces no oro, entonces no voy a la iglesia, entonces no canto. Y hay gente así, enojada con el Señor. El Señor le dice a Jonás, Jonás, quiero que vayas a Nínive y le vayas a decir que si se arrepienten, pues no los voy a condenar. Y no fue, hermano. Agarró para otro lado. Entonces ya sabe, usted sabe la historia. Se murió, pidió ayuda, lo resucitaron, lo tiraron a la orilla del mar y ya fue. Y de aquí a 40 días ustedes van a ser exterminados y es mi palabra y punto. Y predicó por 3 días eso. Y se fue a sentar en un monte a ver cómo el Señor los terminaba. Y viene y dice la Biblia que como todos ellos se arrepintieron de corazón, el Señor los perdonó. Pero ¿qué pasó con Jonás? Le dio una rabia. Sí, por eso no quería venir. Porque ahora ¿cómo voy a quedar yo? Fíjese cómo pensaba Jonás. Yo dije que tú los ibas a exterminar y ahora mira, no lo estás haciendo. ¿Por qué? Y se enojó contra el Señor. Le dio rabia y deseaba la muerte. No se suicidó, pero deseaba matarse, morirse. ¿Todo por qué? Por la rabia y el enojo. ¿Todo por qué? Porque no se cumplió lo que él quería. Entonces debemos nosotros de examinar qué cosas nosotros queremos, qué cosas nosotros, cuáles son nuestros deseos. Porque hermano, cuando nosotros ya examinemos nuestros deseos, nosotros no vamos a entrar en este problema. Porque hay cosas que van a ser sí y hay cosas que van a ser no. Pero si no logramos entender eso, podemos darle lugar al enojo. Y no hay necesidad de estarnos enojando por gusto. Aitofel lo que tenía que hacer era, en vez de enojarse y decir, no se cumplió lo que yo decía, mejor hubiera reflexionado y hubiera dicho, bueno, ¿no será que yo estoy mal con el consejo que le di? Entonces hubiera caído en el 20, ¿va? Sí, es que la estoy regando, hombre. ¿Cómo yo voy a desear el mal para David? ¿Cómo voy a desear yo el mal para el pueblo? Y se hubiera arrepentido y no hubiera llegado a suicidarse. Entonces, examinemos nosotros, hermano, cómo nosotros podemos de alguna forma evitar eso. Entonces, mire, ¿cómo vencer el enojo? ¿Cómo vencer el enojo? Número 1, apártate de aquello que te irrita. ¿Cómo vamos a vencer nosotros la ira, el enojo, eso que no podemos ni aguantar ni nosotros mismos? Apartémonos de aquello que nos irrita. Génesis capítulo 27, versículo 44. Esaú estaba bravo con Jacob, lo quería matar. Estaba enojado. Y el consejo de la mamá fue, ¿sabes qué? Vete para allá con Labán, con mi pariente, apártate de este mientras se le pasa la ira.
Entonces yo veo una verdad ahí. ¿Cómo yo voy a vencer el enojo? La rabia, la rabieta. Apartándonos de aquello que nos irrita. Si algo te está irritando, apártate de eso. Si te está irritando que el televisor te está irritando, apártate de eso. Hay tantas cosas, hermano. Dejémoslo hasta ahí mejor, ¿verdad? ¿Cómo vencer el enojo? Confía y espera en Dios. Él solucionará el problema. El Salmo 37 del 1 hasta el 9 explica eso. Leamos el Salmo 37 del 1 al 9. ¿Cómo vencer el enojo? Antes de caer en un suicidio. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate así mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cómo vamos a vencer el enojo? Confiando en el Señor y esperando en Él. De esa manera vamos a vencer el enojo. Algo te está enojando, acuérdate. No me tengo que enojar. Voy a confiar en el Señor. Sí, porque me rayaron el carro si está nuevecito. No, confía en el Señor. Deja que el Señor lo haga. Fíjate que te voy a contar algo. A mí me rayaron un carro nuevo una vez. Y estaba más enojado un hermano que yo. Eso fue en Rivers hace algunos años. Yo creo que ese examen yo lo pasé, porque no me enojé. Era un carro nuevo del año, de ese año, pues no, a veces dicen del año, no, del año 79. Entonces por eso te digo esto con libertad, porque a mí me ha pasado. Por algún momento uno dice, pero qué envidia, porque esta gente mala, uno quisiera maldecirlos, ¿va? Como a ellos no les cuesta envidia, pero al mismo tiempo, ¿de qué sirve todo eso? Mejor confiemos en el Señor y dejemos que Él obre. Mía es la venganza, dice el Señor. De Él es la venganza. Hay motivos para enojarse. Te roban algo, hermano, uno de veras, uno quisiera, claro, humanamente. Pero entonces, ¿cómo vencer? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Confiando en el Señor y esperando en Él. Él solucionará el problema. Fíjate que no estoy diciendo que no vas a pasar el problema para enojarte. No, sí, van a haber ocasiones donde vas a querer explotar, pero la solución es confiar y esperar. Otra cosa que nosotros debemos de entender para no darle lugar al enojo y posteriormente al suicidio es entender que el enojo es del impío. El que permanece enojado, pues a ese me refiero, porque uno se enoja en el momento, pero ya entonces uno se acuerda, dice, no, yo voy a confiar en el Señor. Señor, encárgate tú la situación. Pero si uno, hermano, permanece con el enojo 2, 3, 4, 5 días, un mes, un año, 2 años, ese ya uno se convierte en un impío,
Proverbios lo dice, Proverbios capítulo 11, versículo 23. Mira lo que dice ese versículo. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. ¿Cómo vencer el enojo? Sabiendo que es de los impíos. ¿Cómo vencer el enojo? El enojo es de los necios. El que permanece enojado es un necio. Eclesiastés 7:9. Mira lo que dice Eclesiastés. Te lo voy a leer. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el celo de los necios. ¿Cómo vencer el enojo? Apartándome. ¿Cómo vencer el enojo? Confiando y esperando en Dios. La gente que se ha suicidado como Ahitofel es porque no se apartaron de esos pensamientos, de ese mal en su corazón, no confiaron en el Señor y permanecieron enojados y se convirtieron en necios. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo vencer el enojo? Perdonando. El perdón es fundamental para que todo enojo sea disipado. ¿Por qué nos podemos enojar? Es que me hicieron injusticias, es que no creen en mí, no hicieron lo que yo dije y bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿qué hacer con eso? Porque ya se la hicieron a uno. ¿Qué hacer? Perdonando. Pero ¿por qué yo puedo perdonar? ¿Por qué yo tengo que perdonar si ya me la hicieron? ¿Por qué yo tengo que perdonar si me dejaron en mal? Me avergonzaron. ¿Por qué? Porque Dios también nos perdonó a nosotros. Por eso. No es que el que vayamos a perdonar lo merezca, sino porque Dios ya nos perdonó a nosotros también. Y por causa de que Él nos perdonó, aun cuando nosotros éramos culpables, entonces nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos hacen enojar y no darle lugar al enojo. Porque si le damos lugar al enojo, podemos llegar a darle lugar al suicidio, como Ahitofel. El perdón es la acción de perdonar, y lo que significa es remitir de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda o obligación pendiente. Eso es perdonar. Alzar la pena, liberar de una obligación, dejar, diferir, suspender. Suspende todo enojo contra el que lo tienes. Sí, hermano, pero usted no sabe lo que me ha hecho. Sí, yo entiendo. Humanamente tienes razón. Jonás humanamente tenía razón. Señor, me mandaste aquí a decirle a esta gente que estaban condenados porque son impíos, te han ofendido a ti, Señor. Y ahora tú no estás cumpliendo tu palabra. Yo como profeta quedé mal. Humanamente tenía razón. Pero entonces viene el Señor y le dice a Jonás, por ejemplo: mira, Jonás, ¿hiciste tú algo por esta gente? Mira, Jonás, ¿has tú proveído para un galón de aire para esta gente? Yo poniéndole salsa a los tacos, ¿no? ¿Has proveído tú para un vaso de agua para esta gente? No, si el creador soy yo, si el que tiene el control de las cosas soy yo, ¿por qué te enojas?
Entonces a veces uno como que se quiere poner, ¿va? Como que uno dice, ah, no, es que yo tengo razón, esto y lo otro, y como a veces no se cumple, uno se puede enojar. Pero entonces lo que hay que hacer, hermano, es perdonar, si hay que perdonar. Dejar aquello que sabes que te está molestando. Si te está haciendo algo enojar, déjalo. Hay que empezar de nuevo. Porque si nos quedamos ahí, nos estamos ahogando en un vaso de agua, y hermano, y empiezan un montón de situaciones que nos van a perjudicar. Otro hombre que se suicidó fue Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. ¿Por qué muchos se suicidan? ¿Por qué Saúl se suicidó? Por miedo. A Saúl seguramente lo invadió la emoción del miedo. Y el miedo es que estaba anticipando algo que le iba a suceder en el futuro. Saúl dijo: aquí ya me hirieron. Si estos filisteos me logran venir a encontrar medio vivo, me van a quitar las uñas, me van a quitar los dedos, me van a quitar las orejas, me van a quitar los ojos. Porque eso era lo que hacían los filisteos. Me van a hacer sufrir y de ahí me van a terminar matando. Entonces, Saúl, ¿por qué se mató? Por miedo. Hay gente que se está matando por miedo. Miedo al agua, miedo al fuego, miedo a cualquier cosa. Miedo a la pobreza. Hay gente que tiene miedo de ser pobre. Hay gente que tiene miedo de ser rico. Hay tantas cosas. El miedo, hermano, es tremendo. Hay gente que le tiene miedo a que le quiten la mica. Hay gente que le tiene miedo que lo deporten. Hay tantas cosas. Hay gente que tiene miedo de quedarse sin carro, sin teléfono. Y aquí podemos hacer una lista. Un hombre en mi país, cuando pasó lo de la recesión en el 2008, tenía todos sus ahorros en el banco, como $1,000,000. Eso salió en las noticias. Y el banco ese quebró y se llevó todo el dinero de todos. Y cuando él iba a sacar dinero al banco, a cero la cuenta. Se suicidó. Eso fue una noticia. Eso no es mentira, fue una noticia. El hombre se suicidó porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Otra vez a ser pobre, miedo a no tener nada. Como que había nacido con algo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de canalizar nuestras emociones. En algún momento va a venir, hermano, el miedo a cualquier cosa, pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes y no permitir que eso venga. Algunos esposos tienen miedo que la mujer los deje, o viceversa. Unos tienen miedo que los saquen del trabajo, y si pierdo el trabajo, es que todo está relacionado. Saúl se mató por miedo. ¿Cómo vencer el miedo? Vamos a ver si con la cobertura de Dios. En Génesis 3:10 dice que oí tu voz, dijo Adán, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Jehová Dios, dice en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis: entonces Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el miedo? Cubriéndonos con las coberturas que Dios nos da, las vestiduras que Dios nos da. Hermanos, miren, no hay por qué temer si el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros?
Esto es lo que nosotros tenemos que, hermano, meter en nuestro corazón y enseñarle a la gente que en alguna forma se quiere suicidar. Decirle, no te preocupes, no tengas miedo. Sí, pero es que me quedé sin dinero, me robaron y ahora ¿qué voy a hacer? No te preocupes, cobíjate con el Señor. ¿Acaso no dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay que tener miedo. ¿Acaso el Señor no le dijo a Josué, mira que te mando, esfuérzate, no temas, ni desmaye tu corazón? Y en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente. Entonces no hay por qué tenerle miedo a nada, hermano, ni a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Otros de tanto miedo que le tienen que hasta la veneran y la adoran. En México, por ejemplo, es uno de los dioses que hay. La Santa Muerte, le dice, que el Señor la reprenda. ¿Cuál Santa Muerte? El único santo es Cristo. Ni mencionarlo, eso es bueno, pero yo por causa de la enseñanza. Pero el único santo es Cristo. La muerte es uno de los enemigos, sórbida es la muerte. La Biblia dice que el último, los enemigos que Dios va a mandar al lago de fuego es a la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. No hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Y si me matan? ¿Y si me muero? ¿Y si tengo un accidente? Es el diablo que está poniendo esos temores. Hay gente que tiene esos miedos, hermano. Pero ¿cómo vamos a vencer ese miedo a la muerte? Dejemos que el Señor nos vista. Dejemos que el Señor nos cubra. Una de las coberturas del Señor es su sangre. El Señor, para vestir a Adán y a Eva, tuvo que haber hecho un sacrificio. Para ponerle esas pieles a Adán y a Eva, el Señor tuvo que haber sacrificado un cordero. Entonces, una de las coberturas es la sangre de Cristo. Cristo mismo. No tenemos, hermano, por qué tenerle miedo a nada ni a nadie. No tenemos que tenerle miedo al hombre. A nadie, ni a espíritus, ni a hombres, ni a la muerte. La muerte es un espíritu. No le tengamos miedo a nadie. Sí, hermano, pero es que me tocan la cabecera. Reprenda y cúbrase. Tenemos que cubrirnos. ¿Cómo vamos a vencer el miedo? Con la cobertura. Otra cobertura son los ministerios. Lo que pasa es que a veces no nos queremos sujetar. Entonces hay problemas. De esto es un tema. ¿Cómo nosotros vamos a vencer el miedo? Con la paz de Cristo. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué vamos a tener miedo si el Señor está con nosotros? Por eso Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Que alguien me diga, ¿quién? Si yo estoy cubierto, si yo estoy realmente debajo de la cobertura, si yo estoy en obediencia, por supuesto, si yo estoy debajo del Señor, ¿quién me va a poner a mí miedo? ¿Quién? Hermano, yo una vez estaba en mi cama. Bueno, ¿le cuento o no le cuento? Y no me podía dormir. Y no sé cómo me volteé, hermano, y había un gran, como oso así, que me quería abrazar. Y dije, te reprendo, Satanás. Y se convirtió en un gatito, pum, y se salió por la ventana. ¿Qué tal, hermano? ¡Ay, qué miedo! No tenemos que tenerle miedo a nadie. Otra vez el diablo me quería ahogar. Yo estaba sentado así en mi cama cansado y así en la orilla y me tiré así para atrás. Cuando me tiré para atrás se me tiró encima y no podía respirar, hermano. Lo reprendí y salió también corriendo. Y no le cuento esto para decir, mire, San Giovanni, no, tampoco. Pero le quiero decir que si el Señor está con nosotros, ¿quién? Que alguien me diga, ¿quién contra nosotros?
Nadie puede estar contra nosotros, porque es una promesa del Señor. Pero el diablo pone miedo, y la gente tiene miedo y se llega a suicidar. Entonces Saúl tenía miedo. ¿Por qué no Saúl se confió en el Señor? ¿Por qué no dijo: Padre, confío en ti, líbrame de mis enemigos? Y el Señor lo hubiera hecho invisible. Porque ha pasado. Ahí va una muchacha en la noche, dicen, no, a mí no me consta, ¿va? Pero lo creo. Y de repente tenía que pasar un callejón oscuro y solo se encomendó al Señor: Señor, me cubro. Y había un violador esperándola. Pero como se cubrió, el Señor le mostró dos hombrones a un lado, dos ángeles, y ya pasó tranquila. Y al otro día, parece que esa misma noche el violador violó a otra. ¿Qué pasó después? Ya le preguntaron al otro día a los policías: pero si pasó una primero, ¿por qué no la violaste a ella? Porque venía con dos hombrones a los lados, contestó. Pero no era que eran dos hombres, sino que el Señor la protegió. ¿Pero por qué la protegió? Porque no tuvo miedo, sino se encomendó al Señor. Tienes miedo hasta la oscuridad. Pones la luz aquí, te vas a la otra, la pones aquí, ya te regresas a apagar esta. Te vas a esta, entonces dejas esta encendida, te vas a la otra, la pones y te regresas a apagar esta. Y así hasta llegar al cuarto. Porque hay que tenerle miedo a la oscuridad. ¿Por qué hay miedo? Porque uno no está cubierto. Pero entonces, ¿cómo vamos a vencer el miedo? Y que el Señor y que el diablo no nos lleve hasta el suicidio, que ha pasado y está pasando. Cubrámonos. Creamos en la paz del Señor. Digámosle: Espíritu Santo, por favor. O no le ore al Espíritu Santo, órele al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, lléname con tu espíritu de paz. Padre, en el nombre de Jesús, envía a tus ángeles alrededor de mí que me guarden. No le ore a los ángeles tampoco. No le dé órdenes a los ángeles, ore al Padre en el nombre del Hijo, para que Él haga la obra. Y va a ver, hermano. Y es que hay mucho, mire, yo lo voy a dejar hasta aquí. Porque se suicidó Sansón, se suicidó Judas. Hay muchos suicidios en la Biblia que, hermano, tiempo nos falta. Y hubieron muchos que desearon la muerte. Elías se quiso matar debajo de aquel enebro. Hubieron muchos, hermano. Este tema es para darle día y noche. Aquí, ahí está todo, pero dejémoslo hasta aquí. Dejémoslo hasta aquí. Mire, sí, y por eso, hermano, vamos a celebrar la Santa Cena. Y la Santa Cena va a ser para ministrar vida. Vamos a anular todo espíritu de suicidio. No, hermano, yo no deseo suicidarme. Gracias al Señor, pero con miedo, pero con enojo, con rabia. El diablo lo que quiere es encaminarnos a eso, porque es un proceso. Nadie se mata de la noche a la mañana. Ha habido un proceso de pensamientos, ha habido un proceso, lo piensa hoy y dice no, pero ya mañana viene otra vez y le va dando lugar, le va dando lugar, le va dando lugar. Cuando viene a sentir, ya está enfrente de la soga. Así trabaja el enemigo, hermano. El enemigo nos lleva poquito a poquito, como la oración. Has estado orando todos los días, pero un día dices: estoy cansado. Hoy no, mañana sí, ok. Mañana, y así te lleva. Cuando vienes a sentir, ya ni horas, pura tele, puro cable. Así trabaja el enemigo. Poco a poco. Pongámosle cuidado a las cosas, hermano. La Biblia dice: las zorras pequeñitas son las que hacen encender grandes viñedos. No son los leonotes. El diablo no se te va a presentar grandototote, no, te va a poner algo mínimo, algo que tú dices: no, hombre, no es nada. ¿Cómo de que no? Eso te va a llevar a una cosa grande. Grande. Alimenta al gatito, aliméntalo. Cuando vengas a sentir, va a ir creciendo. Cuando vengas a sentir, va a ser una gran mascota que lo vas a tener encima y no se te va a poder quitar encima. Así es, hermano. Entonces el diablo trabaja así. Te pone miedo a algo.
Y ahí va creciendo y ahí va creciendo. Repréndelo, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Pero ya miramos que hijos de Dios llegaron a suicidarse. Ahitofel, Saúl y los otros que no miramos, pero dejémoslo hasta ahí. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos auxilie, hermano, que nos ayude a no caer nosotros en semejante acto de cobardía, en semejante acto, hermano, en contra de la vida. La Biblia dice: no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Entonces nosotros, hermano, debemos estar conscientes que todo deseo de suicidio es un deseo de quitar la vida, de muerte. Y el Señor nos dice explícitamente: no matarás. Así que nosotros vamos a reprender, hermano, todo espíritu inmundo de muerte, de suicidio, que empieza con miedo, que empieza con cobardía, con vergüenza, con todas esas emociones que a veces nos invaden. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Pedimos, Padre, que tú controles nuestras emociones. Controla tú, Señor, nuestros deseos. Venimos a entregar, Señor, delante de ti nuestras emociones. No queremos ser emocionales nosotros, Señor. Ponemos delante de ti nuestras emociones, nuestros sentimientos. Que seas tú, Señor, que los dirija. Que seas tú, Señor, que los examine. Examina, Señor, mi corazón, lo más profundo de mi corazón. Examina mis pensamientos, Señor. Y desecha todo lo malo, toda tiniebla, de tal manera, Señor, que todo intento perverso de las tinieblas, de suicidio, sea anulado. Yo ministro vida en el nombre de Jesús a tu pueblo. Señor, ganas de vivir, deseos de vivir. Tú eres nuestra vida, tú eres, Señor, el propósito de nuestro existir. Señor, nosotros no vivimos por el dinero ni para el dinero. De tal manera que si nos falta, nosotros, Señor, amamos la vida porque tú eres nuestro proveedor. Nosotros no vivimos, Señor, de la gente, del qué dirán. Nosotros vivimos, Señor, del qué dices tú. En el nombre de Jesús. De tal manera que toda vergüenza, toda acechanza, de tal manera, Señor, que toda afrenta que nos haga incluso sentir solos, la reprendemos porque tú estás con nosotros. No hay por qué sentir soledad, no hay por qué sentir tristeza, no hay por qué sentir desprotección. Tú eres, Señor, el todo para nosotros. Tú eres nuestro Padre. Y aún el mundo fuera destruido, que va a ser destruido, tú estás con nosotros y con tu pueblo. Yo le ministro vida en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús.